Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Al tema de hoy le he titulado Asuntos de la Fe. Asuntos, diferentes palabras, diferentes cuestiones sobre la fe del cristianismo. Ya llevo varias semanas hablando sobre la fe. La fe es maravillosa. Me encanta, me agrada enseñar sobre la fe. Yo recuerdo hace ya un tiempo atrás, recuerdo que en varias ocasiones yo me he sentido envuelto como en un globo, que yo he estado dentro de un globo. Yo he sentido literalmente una presencia que me envuelve. Y estando en esa condición que ha durado por varios días, he experimentado total claridad mental, total entendimiento de la palabra de Dios, total seguridad. He sentido tanta seguridad y tanta autoridad que me atemorizaba del poder que sentía. Yo recuerdo que en esos días, cuando me estaban sucediendo estas cosas, suceden por etapas. A mí me ha sucedido como de 3 a 4 ocasiones. Suceden por etapas. Vienen y están conmigo 3, 4 días y a veces hasta 2 semanas. Y yo recuerdo que en esos momentos nada me perturbaba. Sentía que nada era imposible. Nada a mi alrededor me desconcentraba de Dios y de su palabra. Recuerdo que podía hablar con denuedo, con osadía. Mis palabras salían con poder. En esos días yo podía recitar largos pasajes de las Escrituras, pasajes que nunca había memorizado. Venían a mi pensamiento espontáneamente, sin ningún esfuerzo. Todo era fácil, sencillo. No sentía temor ni dudas. Hoy entiendo que Dios me daba a probar de los poderes del siglo venidero que habla Hebreos. Hoy entiendo que era la presencia del Espíritu Santo habilitando áreas en mi vida. Hoy comprendo que eran olas del Espíritu Santo bendiciendo mi vida. Yo creo, y esta es mi opinión personal, de que el Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal aquí en la tierra, vivía así todos los días. Creo que andaba todos los días, las 24 horas, con esta gloria en su vida, este poder. Fue por eso, por lo que con solo hablar, el mar y los vientos obedecían.
No creo que este cuerpo humano pueda resistir tanta gloria. No lo creo. Yo creo que el éxtasis y el poder que sentía el cuerpo humano no puede resistirlo por mucho tiempo. El cuerpo humano no puede continuar en esa euforia, en ese éxtasis, en ese poder, en esa seguridad por mucho tiempo. Creo que el cuerpo humano reventaría, explotaría. No creo. Yo recuerdo que mis pensamientos estaban totalmente impregnados de la palabra de Dios, de adoración constante, mis pensamientos. Yo era una máquina de oración constante las 24 horas del día. Si no hablaba en mi pensamiento, estaba orando o alabando a Dios o intercediendo en lengua. Esto era algo sobrenatural que solo Dios puede hacer. Ni un pensamiento ni deseo malo pasaban por mi mente cuando yo he experimentado estas bendiciones que han venido a mi vida en varias ocasiones. Y yo aprendí con esas experiencias que solo el Espíritu Santo es quien le da vida a la fe. Cuando el vaso está realmente viviendo para Jesucristo. Usted puede tener toda la fe del mundo y ser el hombre más positivo, seguro y perfecto del mundo, que sin la vida que imparte el Espíritu Santo, su fe solo será humana y muerta. La fe solo va a producir cuando el Espíritu Santo la habilita, cuando lo eterno viene sobre ella y la impresiona. Solamente. Primero, el Espíritu Santo se mueve sobre la faz de las aguas y después Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Hermanos, no hay fe que obre si no hay Espíritu Santo. Puede que exista fe, pero no la fe que es nutrida por Dios. Jesús dijo en una ocasión, en una celebración que había, Él se paró, se subió arriba de la mesa y dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son estos ríos de agua viva interiormente? El Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Jesucristo. El Espíritu Santo es solamente para los que creen en Jesucristo como el Señor y el Salvador. No hay Espíritu Santo para nadie allá afuera que no haya creído en Jesucristo como Rey, Salvador, como el Mesías, como el Redentor de la raza humana. Fuera de la fe en Jesús no hay Espíritu Santo para nadie. Fuera de Jesús no hay Espíritu Santo para nadie. Los santos hombres de Dios del pasado hablaron por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro, capítulo 12, versículo 1, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos inspira a hablar la palabra de Dios.
nos inspira a escribir, a predicar, a profetizar, a orar, a adorar, a pelear batallas espirituales y a obrar. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien le da vida a la fe. En el mundo mucha gente habla de fe. Los motivadores se paran desde las tarimas y hablan mucho de fe. En el mundo hay mucha fe. De eso yo no tengo dudas. Pero es una fe humana. Es una fe que no tiene la vida de Dios. La fe, para que sea fe de Dios y fe que Dios reconozca, tiene que estar viviendo para Jesucristo. Y el que le da la vida a su fe es el Espíritu Santo. Miren, el rey Saúl, quien era un rey impío, en el principio de su elección como rey, él fue tomado por el Espíritu Santo y profetizó. Porque es el Espíritu Santo quien nos toma y nos habilita para hacer la voluntad de Dios, para hablar las maravillas de Dios. Yo he podido experimentar la fe cuando es impulsada por el Espíritu. No es algo sin control, no es algo sin entendimiento o sabiduría. La fe, cuando es impulsada por el Espíritu, se manifiesta tranquila, estable, con seguridad, con cordura, dueña de sí misma. Hay gente que dice, el Espíritu Santo me obligó a hacer tal cosa. No, eso no es cierto. Usted tendrá un total control y dominio de todas sus acciones. Cuando usted está siendo dominado por el Espíritu Santo, usted tendrá total control sobre toda su personalidad, sobre todo su ser. Hará todo con seguridad y un total conocimiento de lo que está haciendo. Esa gente que dice, hice tal cosa, que hacen cosas a lo loco. Lo hice porque el Espíritu Santo me obligó. No, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 32, dice que el don de profecía está bajo el control de los profetas. Y así será con todos los dones. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. La fe que se predica hoy día, de la mayoría de los púlpitos, la han modernizado tanto que ya no pueden funcionar en el poder del Espíritu Santo. A la fe le han añadido métodos humanos, pasos, puntos. A la fe hoy día la tratan como si fuera una fuerza que usted puede utilizar cuando aprietes un botón. Te enseñan y dicen, si tan solo te concentras lo suficiente por un periodo de tiempo, obtendrás aquello en lo que te estás concentrando. Si tan solo repites varias veces la palabra de Dios, vendrá lo que estás repitiendo. Mantente afirmando y confesando y obtendrás tus deseos. Hermanos,
todo eso es basura. Todo eso es hechicería. Todo eso es la falsificación de la fe. Todo eso son prácticas y doctrinas de demonios. El problema de estas enseñanzas es que están poniendo la fe en uno mismo en vez de Dios. El problema es que el resultado depende de su esfuerzo y técnica en vez de Dios. Y las respuestas a las peticiones depende de cuánto uno se esfuerce y practique las técnicas del éxito de la fe. No, hermanos, claro que no. En una ocasión tuve un sueño donde yo me veía predicando y decía, la iglesia replica, o puedo usar otra palabra, la iglesia imita los dones como si fueran el Espíritu Santo. Hacen cosas humanas como si fuera el Espíritu Santo manifestarse. Es por eso que no pasa nada, porque es el hombre el que está haciendo y produciendo todo el show. No es Dios. Queridos hermanos, todo eso es basura, estiércol, falso. Son doctrinas de los demonios para que el hombre se aparte de Dios sutilmente. Lo hace. El diablo no te va a lanzar algo así abiertamente que tú te percates inmediatamente. Él lo hace sutilmente. Una vez que has caído, eres atado, y para salir de ahí te va a costar mucho trabajo. Cuando realmente usted cree, usted será como un niño. La fe, cuando es fe genuina, no requiere esfuerzo ni concentración. La fe solo cree. Es algo normal de su vida cristiana. La fe es simple. Cuando uno realmente está en Cristo, usted automáticamente estará lleno de fe. Cuando usted realmente está en Cristo, no tendrá alternativa. Usted crecerá en fe. Usted crecerá en fe automáticamente. Usted no es quien hace crecer la fe, es Dios quien la hace crecer. Es Dios quien la madura, es Dios quien la pule para usarlo como un instrumento de justicia. Es Dios quien hace crecer, es Dios quien hace crecer la semilla. Cuando usted estudia la palabra, cuando usted la lee, usted ahí se está sembrando una semilla. Y esa semilla es Dios quien la hace crecer. En 1 Corintios 3:7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros podemos plantar y podemos regar, pero sin Dios no hay crecimiento. Usted puede obrar, gritar, confesar, concentrarse, ser positivo, ayunar y orar. Pero si Dios no está en el asunto, nada podremos hacer. La fe no funciona aparte de Cristo. La fe para funcionar debe estar
y debe creer en Jesucristo. El problema de la moderna enseñanza es que quieren una fe que ellos puedan manipular a sus antojos. Eso lo podemos hacer cuando somos del mundo, pero no cuando somos de Cristo. Hay gente que quiere manipular los dones a sus antojos y no sucede nada. El don no se manifiesta por su decisión o porque usted así lo desee. El don se manifiesta cuando el Espíritu Santo quiere. Yo recuerdo una historia de un niño. El niño estaba ya casi muriendo. En todos los lados se desmayaba y los doctores dijeron, no podemos hacer nada. Y cada vez que en todos los cultos el pastor oraba por él, los hermanitos oraban por él, los papás y la madre oraban por él y nada sucedía. Y pasaron los meses y los meses. Y un día estaban todos reunidos en la casa, el pastor ya se iba, ya ni oraban por el niño porque ya parece que habían perdido toda la fe. Y el padre le dijo al pastor, yo sé que hemos orado 1000 veces, pero ora una vez más por el niño. El niño tenía como 8 o 9 años. Y pusieron las manos sobre el niño, oraron por el niño, y dice el niño que sintió que un calor entró por la cabeza y atravesó todo su cuerpo. Y de ese día el niño fue sano. ¿Ven? Es cuando Dios quiere. Ya ellos habían perdido toda esperanza. Es cuando Dios quiere. ¿Qué se piensa? ¿Qué se piensa usted? ¿Que es usted el que produce los milagros y las manifestaciones por su pasión, por su amor o por su misericordia? No. Es por Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por el deseo y la soberanía de Dios, no usted ni yo. Nosotros somos solo instrumentos. Es como cuando yo hago café, yo uso esta taza que está bien grande como un instrumento para el café, la uso. Pero ella no puede hacer ninguna función sin mí. ¿Entienden el punto? El mundo se conduce y se mueve por fe, pero es fe muerta, fe que no produce vida espiritual, porque es fe sin la vida de Cristo, fe sin Dios, fe sin Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede usar un vaso si usted no se entrega a Cristo. Hoy día la falsa enseñanza, hay una falsa enseñanza que le dice, Dios seguirá usándolo aun si usted se va para el mundo. No. Si usted se va para el mundo, Dios no puede usar un vaso que no esté limpio. El Espíritu Santo dejará de manifestarse en su ministerio y finalmente usted morirá. Dios no puede usar un vaso que a propósito se esté restregando con el mundo. Porque cuando lo está haciendo a propósito, ha negado su fe. Ha negado su primer amor. Y está a punto a morir si no hay un arrepentimiento genuino de corazón. El Espíritu Santo dejará de manifestarse en un ministerio y en una persona y finalmente morirá si a propósito
está disfrutando y involucrado en todo tipo de maldad. El llamado y los dones son irrevocables, pero usted no podrá funcionar apartado de Cristo. El llamado está ahí. Si usted regresa, Dios lo vuelve a habilitar. Pero eso no quiere decir que usted puede seguir funcionando mientras usted está apartado de Jesucristo. Jesús lo dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Y en 2 de Timoteo 2:21 dice: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Hay ministros que pueden pasar. Miren, hay ministros que funcionan en el ministerio mientras están viviendo en pecado. Y Charles Spurgeon dijo sobre esto: lo peor que puede pasar al hombre es que éste cometa un pecado y aún continúe feliz. Y hay gente así que están funcionando en el ministerio. Están robando, trasquilando, matando, adulterando, fornicando con la secretaria. Y usted los ve que se paran en los púlpitos feliz, con una sonrisa así. Esta gente está muerta. Están espiritualmente muertos. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Dice que el fruto del Espíritu es fe. Ve, todos los seres humanos tienen fe, pero hay un fruto, pero el Espíritu Santo dice que el fruto del Espíritu Santo son varias cosas, pero también incluye la fe. O sea que hay un fruto. El Espíritu Santo nos da fe, nos hace crecer la fe. También el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Es el Espíritu Santo quien nos hace crecer en un fruto que tiene facetas necesarias, diferentes para nuestro carácter cristiano. Este fruto, con estas diferentes facetas de nuestro carácter, crecen todas en proporciones iguales. O sea, usted no tendrá más fe que amor, ni más amor que fe, ya que es solo un fruto que crece en proporciones iguales. La fe suya y la mía es monitoreada, alimentada y supervisada por Dios el Espíritu Santo. Y Él es quien es todo sabiduría, sabrá lo que tiene que hacer para que su fe sea cada día más fuerte y madura. El Espíritu Santo es la sabiduría, es el conocimiento, es el que de la nada hizo todo esto. Y Él es quien pulirá nuestra fe de la manera correcta, cuando nosotros correctamente estamos creyendo en Jesús y la obra terminada del Calvario. Cuando usted tiene su fe ahí, usted difícilmente aprenderá doctrinas erróneas y difícilmente usted se apartará del camino de la fe, porque esa creencia lo estará habilitando diariamente, fortaleciendo diariamente, le estará echando combustible a su vida diariamente. Muchas veces el Espíritu Santo usará la palabra de Dios para edificarlo. Otras veces las pruebas
las tribulaciones y los sufrimientos. El Espíritu Santo sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. La fe suya en Jesucristo será probada por el fuego. De esto nadie se va a escapar. La prueba de la fe tiene la intención de mostrar la debilidad, de sacar la cáscara que hay por fuera, que lo puede estar atrasando en el camino. Pero quiero aclarar algo que es súper importante. La prueba de la fe no es pasar por la vida aguantando golpes de la vida sin una causa. La prueba no es resistir y decir, me tocó vivir, esta es mi parte. No. La prueba de la fe es que a su vida vendrá todo tipo de tentaciones y de tribulaciones con solo un objetivo: que usted niegue y renuncie a su fe en Jesucristo y la obra del Calvario. Ese será el objetivo de toda la guerra que se haga contra su vida mientras usted está viviendo para Jesucristo. Debilitar o desestimar o corromper la fe que usted ha depositado en el Hijo de Dios. Primera de Pedro 2:20 dice así de esta manera: ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Haz una pregunta. Si ustedes pecan, ¿qué mérito tienen ustedes? Entonces, si alguien viene y los abofetea o los maltrata, nada, no tenemos ningún mérito. Pero él sigue diciendo, pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y la palabra del expositor dice, si el esclavo se ha comportado mal, él debe aceptar sus castigos sin queja. Pero si hacemos el bien, aceptamos el maltrato con paciencia y esto es aceptable para Dios. Quiere decir que si por causa de la fe, por causa de hacer el bien, por causa de la justicia, nosotros sufrimos o padecemos, o somos golpeados, o somos criticados, o etcétera, etcétera, si por causa de eso sufrimos, eso sí tiene aprobación delante de Dios. Pero si sufrimos porque somos mentirosos, porque trasquilamos, porque robamos, porque hablamos mal, porque somos mundanos, porque nos estamos revolcando con el mundo, entonces la gente viene y nos critican y hablan mal de nosotros y nos ofenden. Está bien hecho que hagan eso. ¿Por qué? Porque se lo están haciendo porque usted es un hacedor de maldad. Eso entonces no tiene mérito ninguno delante de Dios. Yo tengo un conocido que lo atraparon robando en el trabajo. Lo botaron y después decía, mi fe está siendo probada por el fuego. Usted estará siendo probado y usted estará siendo, usted pasó por eso por sus propios errores, por sus propias obras malas, no porque hizo el bien. Miren, hermanos, para que podamos entender lo que es el cristianismo y lo que es la fe genuina, la fe no es salir de un campo de batalla y decir, miren cuántas cicatrices tengo, y que esa sea su única gloria. No. La fe resiste todo lo que venga a nuestras vidas porque hacemos el bien, porque creemos en Cristo. Las pruebas
quieren debilitar o desestimar nuestra fe en la gran obra que Dios realizó en Jesucristo. Hay gente que dice, estoy aguantando por mi fe a mi esposo mujeriego. Estoy aguantando a este abusador que de vez en cuando me golpea. Y es un borracho. Y lo estoy aguantando porque yo soy una mujer llena de fe. No. Nada de eso tiene mérito ninguno. No y no. Dele un puntapié y líbrese de esa esclavitud. No, hermano. No. Eso no sirve para nada. Hermana, dele un puntapié. Pida a Dios un hombre. Pídale a Dios un hombre que la respete y que la valore y que no la maltrate. Pero si aún es cristiano y es un mujeriego y es un borracho y es un abusador y dice y lee la Biblia y cree en Jesucristo, aún así déle un puntapié porque no la merece. No. Usted hace lo que usted le quiera y crea lo que le dicen los pentecostales, que le dicen que usted tiene que aguantar de todo porque usted es cristiana y tiene que aguantar tarro de izquierda a derecha porque usted es cristiana. No, usted no tiene que aguantar nada de eso. Sepárese de ese hombre y Dios tendrá uno para usted que la honre, que la quiera, que la ame, que la valore, que la ayude, que la proteja, que la cuide. Yo recuerdo hace unos años atrás que yo estaba soltero y no me volví a enamorar. Y un día conocí a una hermana en la iglesia y Dios me dijo, en una ocasión cuando estaba llegando a la casa, el Espíritu Santo me habló y me dijo, te voy a dar otra oportunidad para que seas feliz con una mujer que yo escogí para ti. Cuídala. Eso fue todo. Cuídala. Y bueno, eso me casé, estamos viviendo juntos, estamos felices y desde ese entonces la cuido, la respeto, la valoro, oro por ella todos los días, tenemos una relación abierta. Ven, hermanos, es muy importante comprender y vivir la palabra de Dios con sabiduría correctamente. Si usted tiene falta de sabiduría para vivir lo que es el cristianismo, dice Santiago que le pida a Dios y Dios le va a dar la sabiduría gratis, porque usted quiere vivir para Dios y Dios se la va a dar instantáneamente, porque es la voluntad de Dios. Entonces, ya con estas bases, vamos a entrar ahora un poquito más en el mundo de la fe. Conocí a un hermano muy inocentón que al salir la doctrina de la confesión de la fe positiva, todos los días se paraba en su ventana, miraba hacia afuera y decía, dinero vende todos los puntos cardinales, dinero obedéceme, dinero llena la cuenta de mi banco, dinero paga todas mis tarjetas de créditos, dinero aquí, dinero acá, dinero allá. Se la pasaba él proclamando estas cosas. Y esto lo hizo por un tiempo hasta que aprendió que con esas declaraciones él estaba practicando inocentemente la hechicería.
Y así hay un montón de gente hoy día que inocentemente están practicando la hechicería en nuestras propias narices. Yo he oído a apóstoles famosos, conocidos aquí en Miami, Florida, haciendo lo mismo. Es más, yo he estado ahí sentado escuchando sus predicaciones en la primera fila. Entonces, ¿cómo cree usted que yo me voy a quedar callado? No, voy a enseñar la palabra de Dios y decir por todos los medios posibles que la gran mayoría en la iglesia está practicando la brujería. La mayoría de los púlpitos, en la mayoría de los púlpitos, tenemos los púlpitos llenos de hechiceros. Así están las cosas. La iglesia se ha desenfocado tanto, que en vez de buscar almas, están buscando el dinero y las propiedades. El evangelio moderno ya no se trata sobre las almas o el discipulado, sino en las propiedades, el dinero, la fama y el poder. Ahora hacemos cátedras de cómo alcanzar el éxito y la prosperidad. Y ese es el evangelio que se predica hoy día. Lea la Biblia y aprenda qué es el evangelio de Jesucristo. Lea la Biblia. Yo leo la Biblia. Hermanos, realmente el diablo es quien está educando y dirigiendo gran parte de nuestras iglesias. Uno que realmente ha sido llamado por Dios está enfocado en el asunto de la reconciliación. De reconciliar al hombre con Dios, no Dios con el hombre, a Dios con el hombre. Reconciliando al hombre con Dios. Y la iglesia moderna, ¿qué hace? Está atando al hombre con el mundo, reconciliando al hombre con el mundo, involucrándolo en el mundo, restregándolo en el mundo, practicando el mundo, viviendo el mundo. Yo no sé cómo hay gente que no ve esto. Yo no entiendo cómo tantas gentes caen en la mentira y reciben la mentira y empiezan a practicar la mentira. En una ocasión estuve en una reunión privada de pastores. ¿Y saben cuál fue la conversación? Uno decía, recogí tanto dinero, logré que muchos ofrendaran, necesitamos recoger más. Los manipulé para que soltaran el billete. Y el otro decía, sí, tenemos que inventar nuevas técnicas para motivar a que la gente vacíe sus carteras. Tenemos que presionar más. Tenemos que hacer que se sientan culpables. Yo estaba ahí calladito. Me quedé. Tanto fue mi impresión que no pude ni hablar. La lengua se me frenó. Hermanos, salí de allí sintiendo asco por esta gente. En el capítulo 11
de Hebreos, ya después que Pablo probó desde el capítulo 1 al capítulo 10 por las Escrituras, de que el descanso y las buenas cosas del Nuevo Testamento son aseguradas y mantenidas por la fe en el Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo en Hebreos 11 comienza ilustrando las actividades de la fe. Entonces, podemos decir que una verdadera definición de la fe es que simplemente creemos en Cristo y su obra, no en una fuerza ni en un poder llamado fe. Creer o tener fe no significa que somos como una nebulosa que cree todo lo que le venga al pensamiento o todo lo que se le ocurra a la mente. Eso no es fe. Y créanme, hermanos, hay locos así metidos en todas las iglesias. Este estudio no es fácil. Este estudio es solo para gente que conoce ya el Evangelio, que entienden todo lo que yo les estoy diciendo. El gran escritor y evangelista Charles Spurgeon escribió y dijo: mi fe no descansa en lo que soy o en lo que seré, o en lo que siento o en lo que yo sé, sino en lo que Cristo es, en lo que Él ha hecho y en lo que Él está haciendo por mí. Ahí es donde está nuestra fe. También dijo: lo peor que le puede pasar a un hombre es que éste cometa pecado y continúe siendo un hombre feliz. Y esto lo dije hace un ratico y lo vuelvo a repetir porque es muy importante. Ya están tan endurecidos que el pecado no los entristece. Y esto es precisamente lo que está sucediendo en las iglesias. Están pecando, obrando y practicando doctrinas de los demonios y son felices así. Ya tienen el billete en el banco, eso es lo que los hace feliz, eso es lo que los llena. Ya no necesitan nada más. La fe de la Biblia es totalmente diferente a la fe que se predica y enseña en el mundo. La fe de Dios en el creyente tiene un objeto apropiado. Antes de que Dios lo pueda justificar, Él pone su fe en Jesucristo. Antes que Dios lo pueda justificar, Él pone su fe en el objeto correcto, que es el Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. O sea, Jesús y el sacrificio del Calvario. Ese es el objeto de todos nosotros los cristianos. Y lo creemos y lo aceptamos porque lo dice la palabra de Dios. Por eso lo creemos. En Hebreos 11, el apóstol explica a los cristianos judíos y a cada cristiano de esos entonces y a nosotros hoy día, de lo que este tipo de fe produce como resultado de creer. Del 1 al 10
explica cuál es el objeto nuestro de la fe, y entonces en el 11 dice, mira, por la fe esta gente, mira lo que hicieron, y usted puede hacer lo mismo, yo puedo hacer lo mismo. O sea que Hebreos capítulo 11 nos explica las actividades de la fe. ¿Entienden? Nos explica cuáles son los resultados de poseer una fe verdadera en Dios. William dice sobre Hebreos capítulo 11, él dice, que el capítulo 11 no es una definición de fe, sino una declaración de su acción. Y esta declaración de Williams está poderosa, porque esto cambia todo lo que miles de maestros modernos enseñan sobre la fe. Aquí el Espíritu Santo está diciendo, estas acciones de los santos de Hebreos capítulo 11 son el resultado de tener una fe genuina en Dios. O sea que Hebreos capítulo 11 no es una definición de fe, sino una declaración de acción de la fe. Ahora bien, todos los creyentes sabemos que la fe solamente en Dios no justifica ni salva a nadie. Porque de lo contrario no habría necesidad de que los judíos aceptaran a Cristo. Entonces, ¿cuál era la fe de estos creyentes que adoraron a Dios, que vivieron para Dios, que se santificaron para Dios? Ellos tenían fe en la promesa. Si usted se lee ahí Hebreos capítulo 11, habla de promesas y promesa. Promesas recibieron, la promesa no recibieron. La promesa, ellos creían en la promesa de un redentor, el Mesías prometido, la simiente que aplastaría la cabeza a Satanás. Ese fue el camino, es el camino y siempre será el camino para la justificación. Esa es la única fe que Dios reconoce aquí en la tierra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esta fe la tenía Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, los padres de Moisés, Raab la ramera, Gedeón, Bará, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas y un sinnúmero más de santos que murieron sin recibir la promesa del Redentor, sino que lo creían, la confesaban y la saludaban desde lejos. Fueron probados y pasaron la prueba de la fe sin recibir nunca la promesa. Todo esto está maravilloso. Esto es un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Un entendimiento genuino, un entendimiento sensato, sabio de la palabra de Dios. ¿Entienden? No todos en el pueblo de Israel se salvaron, sino solos los que creyeron en el Mesías futuro y vivieron por esa fe concentrados en la promesa. Miles del pueblo de Israel se perdieron y así será en la actualidad. Millones se perderán porque no creen en el Redentor, Jesús el Señor. Y usted se sorprenderá porque en la actualidad hay muchos creyentes que oran a Dios en el nombre de Jesús, pero no creen en Jesús como
un sacrificio como el que se ofreció por los pecados. ¿No creen eso? Se los digo por experiencia. Tengo un familiar que cree en Dios, cree en Jesús, pero hay ciertas partes de las Escrituras que las rechaza y no cree en ese sacrificio, no cree en eso, no cree en las cuestiones del pecado. Cree en la filosofía del estilo de vida de Jesucristo. Eso es todo. Eso es todo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Yo los voy a dejar con este estudio. En el próximo estudio yo voy a hablar más sobre la fe y voy a empezar a profundizar y a desglosar y a detallar lo que es Hebreos capítulo 11 versículo 1 en adelante. Y ahí veremos hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo en la enseñanza sobre la fe. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.